Nos han ayudado a entender la pandemia, a cuidarnos, a entender las medidas, a ir observando el desarrollo de los contagios, de las olas, de las curvas. Bueno, han sido una parte fundamental todos aquellos que han aportado desde su lugar con un razonamiento, con mucha responsabilidad a la hora de informar sobre la pandemia, distintos argentinos y argentinas que comenzamos a descubrir justamente con el coronavirus. Uno de ellos es Martín Barrionuevo, contador público y senador provincial de Corrientes, una de las personas más activas justamente con este desarrollo de la pandemia y al cual estamos saludando nuevamente. Hola Martín, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarlos. Bien, afortunadamente hacía mucho que no te convocábamos porque nos había dado un respiro la pandemia, ¿no? Así es, la verdad es que para todos fue un alivio que dejemos de ser noticia, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que volver a prestar atención fundamentalmente a los cuidados previo a las fiestas. Se vienen los eventos súper contagiantes por naturaleza, que son las fiestas donde todos nos vamos a reunir en familia. Esos encuentros tienen que ser cuidados, esos encuentros tienen que ser con la vuelta de... Yo acá en Corrientes tengo amigos que están empezando a volver a compartir el mate, por ejemplo, cuando en realidad no hay motivo para hacerlo. Entonces debemos volver a aquellos cuidados de los cuales hemos aprendido, porque bueno, los casos están aumentando mucho, no tanto, y tiene que ver con el desacople que generan estas nuevas variantes. Estas nuevas variantes eluden bastante a la vacuna en lo que hace a contagios, no tan así en casos graves, en la protección de casos graves y de muerte, con lo cual hay un desacople entre las curvas de contagio con la curva de internados en terapia, por ejemplo, ¿no? Es decir, aumentan los internados en terapia, pero no en la misma proporción. No en la misma proporción. Pero aún con este desacople debemos cuidarnos, ¿no? Claro. Siempre nos enseñaron a ver cómo se va duplicando o cómo va aumentando la tasa de contagios. ¿En qué nivel estamos en este momento? Porque se hablaba de un ascenso lento y sostenido. ¿En este momento ha tenido un pico? ¿Ha dado un pico mayor? No, a ver, nosotros estamos en niveles de contagio en general en el país todavía bajos. Bien. Lo que preocupa es la aceleración del crecimiento. Lo que hasta hace poco era un crecimiento moderado de 25, 30% cada 14 días, hoy estamos ya en torno al 80% cada 14 días, es decir, hay una aceleración en el crecimiento. Entonces, todo lo que conocemos de curvas exponenciales, sabemos de que esto nos lleva a cada vez mayor cantidad de casos. Esto hoy, en el contexto del avance de vacunación en el que tenemos, hay que agregarle este dato de la vacunación, ¿no? Porque si no pareciera que es todo un volver a empezar y tampoco podemos es una variable muy importante la vacunación, entonces, así la destacás. Sin duda, es un avance de la vacunación muy significativo que nos permite, como te decía recién, desacoplar en parte, no en todo, el incremento de casos con los casos graves. Los casos graves crecen, pero bastante menos. Ahora, entonces, ¿cuáles son las propuestas, digamos, ¿no? Por un lado, volver a los cuidados y por otro lado, completar los esquemas de vacunación y si ya cumpliste 5 meses de la segunda dosis, aplicarte la tercera, porque está demostrado fundamentalmente frente a Omicron que la tercera dosis aumenta mucho la protección respecto de la segunda. Claro, ese es un muy buen dato. Y respecto al pase sanitario, ¿tiene que ver con esto? ¿En alentar la vacunación, en acelerarla? El principal objetivo del pase sanitario es justamente incentivar a la vacunación. Claro. Y me parece que en los lugares donde se ha implementado, se ha dado. En Tucumán, por ejemplo, se han duplicado las aplicaciones de vacunas entre lo que era previo al pase sanitario y posterior al pase sanitario. Me parece que ese es el principal objetivo, tener la mayor cantidad de gente inmunizada. Aquellos que no encuentran el incentivo en el cuidado de su salud, lo encontrarán entonces el incentivo en poder transitar, en ir a lugares públicos sin inconvenientes. De eso se trata y me parece que es muy positivo. Yo creo que nosotros hace un tiempo atrás, no mucho, hace 3 o 4 meses, para salir de una provincia nos pedían si estábamos vacunados o no, o nos pedían el PCR. Hoy esas cosas
prácticamente ya no existen. Todos nos movemos, aún los que somos responsables y no hemos vacunado, con los que no han decidido vacunarse, nos movemos por igual, y me parece que es importante hacerle la vida un poco más sencilla a aquellos que no hemos vacunado. Se solicitan desde algunos espacios algunas medidas preventivas, para no llamar restricciones o regresos, pero para no tener que tomar medidas drásticas de aquí al futuro. ¿Estamos en tiempo de algunas medidas, Martín? Mira, yo creo que nosotros lo que tenemos que lograr es contener lo más que podamos a Omicron mientras avanzamos con las terceras dosis. No es algo sencillo, la variante avanza mucho más rápido que otras. Y yo creo que para tomarme, nosotros venimos ya de 2 años de pandemia. Sí. Entonces, una cosa es tomar medidas y otra cosa es poder cumplirlas. Y entonces, bien, yo creo que en ese análisis no nos podemos guiar solamente por el aumento de casos. Tenemos que poner en análisis el incremento de la utilización de terapia intensiva. Me parece que hay otros indicadores que deben analizarse con mayor profundidad y no solamente el incremento de casos, que por supuesto es una alarma, porque viene secuencialmente por lo menos una semana antes del uso de terapia, ¿no? Pero me parece que estar analizando a la pandemia de la misma manera con un 80% de la población vacunada que sin estar vacunada, me parece que sería un error. Martín, se adelantó, y esto es dicho en términos vulgares, pero muchos estaban esperando este crecimiento o esta aceleración de casos, febrero, marzo, abril, una vez que termine el verano, con todo el movimiento de turismo, con algunos eventos y demás. ¿Podemos decir que se adelantó un poco o fue la variante Omicron la que mete la cuña? No, yo creo que hoy mayoritariamente este número de casos que tenemos es todavía la Delta, y es lo que esperábamos de la Delta. La Omicron todavía no ha tenido el impacto que va a ser todavía un crecimiento mayor de la cantidad de casos. La Delta, todos sabíamos, por eso es que se trabajó tanto, tuvo una medida muy restrictiva de ingresos desde el exterior, pero evidentemente nos ayudó a que tengamos a la población mayormente protegida, y es eso lo que vemos en este desacople de las curvas de las que te hablaba recién. Casos que van muy por arriba e internaciones, y sobre todo internaciones con uso de respirador, con un crecimiento mucho más moderado. Todavía hoy estamos viendo el efecto de Delta, esperábamos que así sea, así sucedió con Delta en el hemisferio norte, que hoy Omicron todavía es una gran amenaza, con casos en Córdoba, con casos en Santa Fe, con análisis en la ciudad de Buenos Aires, pero todavía no es el que está llevando los números a ese lugar. Está muy importante, muy bueno, porque el desacople es fundamental, ¿no? Porque ante uno, ustedes siempre lo han explicado, el porcentaje de contagios era un porcentaje de internaciones y un porcentaje de fallecidos. Iba todo concatenado y con esa línea, ¿no? Ahora la vacunación allí en el medio desacopla eso, y está muy bueno, está muy buena esa observación, ¿no? Y seguir alentando. Tiene que ver con la característica de las variantes, ¿no? También. La variante elude a la hora de infectar. Pero elude mucho menos a la hora, porque tenemos ya los anticuerpos generados, entonces somos capaces de prevenir enfermedades graves aún infectándonos los que estamos vacunados. Entonces ese desacople está en esta motivación. Aparentemente Omicron potencia esta situación de Delta. Delta ya eludía en parte para la infección, bueno, aparentemente Omicron lo hace aún más, pero todavía los anticuerpos de quienes estamos vacunados siguen previniendo enfermedades graves, con lo cual el desacople evidentemente se va a seguir profundizando. Martín, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Por favor, un gusto. Hasta luego.